Hola lectores y lectoras, bienvenidos una vez más a mi biblioteca. Yo soy Laura y hoy os traigo una reseña. Hoy os traigo la reseña de La península de las casas vacías de David Uclés. David Uclés es un autor jienense que además es dibujante, es músico, es traductor y a mí, ante autores así, ante personas así tan curiosas, tan artistas, ¿no? Y tan polifacéticas, pues eso ya, a mí ya me predispone a leer una novela de 700 páginas sobre la guerra civil. Y es que yo no soy una lectora de guerra, ni de guerra civil, ni de Primera Guerra Mundial, ni Segunda Guerra Mundial, ni Guerra de Vietnam. O sea, a mí no me gustan las historias de guerra. No porque me impresionen o no porque sean demasiado crueles, o sea, no soy una lectora fácilmente impresionable en ese aspecto, simplemente porque, me aburren. Y las partes de los libros en los que se habla del frente, de las batallas o incluso de estrategias militares, no me gustan. Sin embargo, hubo varias cosas que me animaron a leer esta novela. Primero, fue que la vi recomendada en varios canales de los cuales me fío mucho de sus recomendaciones. Lo vi en el canal de Jan de Trotalibros y lo vi en el canal de Encarni Reading the World Forever. Pero sobre todo porque esta novela venía presentada como una novela total sobre la guerra civil en clave de realismo mágico. Y a mí todo lo que me cuentes en clave de realismo mágico te lo voy a comprar, todo, aunque sea la declaración de Hacienda, me da igual. El realismo mágico me encanta, no es un género, pero quiero decir que es una manera de contar que a mí, con la que yo me siento muy identificada. A mí, que no me gusta la fantasía, en cambio sí que me gustan estos toques de realismo mágico en las novelas. Me encantan. Bueno, y además es que esta novela venía ya precedida de un éxito rotundo. Llegó a mis manos a mediados de diciembre y era cuando ya las listas de las mejores novelas del año ya empezaban a circular y esta novela encabezaba todas las listas. Tales expectativas en condiciones normales no suelen ser buenas, o las novelas no suelen salir bien paradas cuando hay tantas expectativas. Pero en el caso de La península de las casas vacías, yo no llevaba ni 100 páginas que ya aparecí por Instagram para decir que seguramente esta iba a ser la mejor novela de 2024. Pero si os animáis a ver mi vídeo de mejores lecturas de 2024, que os lo dejaré por aquí enlazado, veréis que no, que esta novela no es la mejor lectura de 2024 y ni siquiera aparece en las mejores lecturas, en las 10 mejores lecturas. Y eso es porque la acabé en 2025. Es decir, no la puedo contar como una novela leída en 2024 porque yo no la acabé en 2024 y en eso soy estricta y la acabé a mediados de este mes de enero. Por lo tanto, formará parte de mis lecturas de 2025. Ya veremos si entrará dentro de mis 10 mejores lecturas o no, porque estamos a principios de año y todo puede pasar. Como os digo, la empecé a leer a mediados, casi más finales de diciembre, son 700 páginas y yo no soy una lectora especialmente rápida, tampoco es que sea lenta, creo yo, pero es que 700 páginas a mí me llevan tiempo. David Uclés nos cuenta la guerra civil a través de la familia Ardolento o Arlodento, depende del funcionario del registro civil. Odisto y María son padres de 7 hijos y llevan una vida tranquila en el pueblo de Jándula. Jándula es una localidad ficticia que está construida a imagen y semejanza de Quesada, un pueblo de Jaén de donde es originaria la familia del autor. Nos presenta a sus habitantes, nos cuenta sus costumbres, sus tradiciones y lo hace valiéndose de este recurso que es el realismo mágico. Lo que nos lleva a un inevitable paralelismo entre Jándula y otro pueblo también ficticio, inventado por un autor, en este caso colombiano, que fue el máximo exponente del realismo mágico. Pero no vayamos a hacer comparaciones, tan rápido al menos no. Es 1936 y estalla la guerra civil. Jándula empieza a dividirse, es inevitable, como también lo es que los hombres en edad de poder hacerlo marchen al frente, y algunos lo van a hacer para luchar con el bando republicano. En este momento en España el gobierno era una república, y otros lo van a hacer en el bando contrario, en el bando sublevado, en el bando fascista liderado por Francisco Franco. Esto es lo que pasa precisamente dentro de la familia del propio Odisto, cuyos 2 hijos mayores van a luchar en estos 2 bandos contrarios. Y a partir de aquí empieza el relato de la guerra, un relato muy exhaustivo, muy
pormenorizado. Uclés nos presenta a todos los personajes que tuvieron un papel protagonista en la guerra civil, empezando por Franco, a quien nos presenta pues, como un personaje con bastantes complejos, con muy pocos escrúpulos y como un gran estratega, eso sí. El autor no se corta, te cuenta los hechos tal como sucedieron, con toda su crudeza, con toda su crueldad, cuenta pasajes de la historia que sucedieron realmente, como por ejemplo uno de los que a mí más me marcó fue el bombardeo de Guernica, que está explicado con una crudeza pero también con una sensibilidad enormes. La narración de la guerra es un prodigio de documentación, entiendo que se presente como una novela total sobre la guerra civil porque está explicada de manera cronológica con todo lujo de detalles. Él hace un recorrido por toda la península y cuenta lo que se estaba viviendo, cómo se estaba viviendo prácticamente en toda España. Hay millones de datos. Uclés tardó 15 años en escribir esta novela y no me extraña porque realmente hay mucha historia y mucho trabajo de documentación. La gracia, la originalidad que tiene esta novela es que está explicada con estas pinceladas de realismo mágico, que es verdad que al principio hay muchas, pero después se van diluyendo. Pero aún así te lo explica de una manera que le resta. No quiero decir que le reste crueldad, porque él pretende ser muy crudo, y lo es, y las cosas te llegan muy adentro y te sacuden, pero lo hace con cierto sentido, con mucho humor a veces. Creo que la originalidad y el éxito de este autor ha sido su valentía a la hora de explicar la historia de la guerra con cierto toque de humor. Uclés se permite muchas licencias, aunque como os digo, se mantiene muy fiel a todo lo que realmente aconteció, pero se permite muchas licencias y él mismo lo dice. Por ejemplo, en el caso de las 13 rosas, fue casi hacia el final de la novela y me hizo mucha gracia y la verdad es que me gustó muchísimo ese capítulo de la novela en el que habla de las 13 rosas. Las 13 rosas fueron 13 mujeres que pertenecían a las juventudes socialistas y que fueron fusiladas por Franco al acabar la guerra. Uclés nos quiere contar el final de estas mujeres, pero él nos pone en antecedentes, nos explica las cosas tal como sucedieron, pero después, y leo textualmente, dice: esto es lo que la historia nos cuenta. Y lo que habría pasado si no fuera porque bajé hasta Madrid a hablar con ellas y las convencí para que adelantaran la fecha de su muerte. Y él cambia por completo la manera en que estas 13 mujeres mueren y lo hace para darles una muerte muchísimo más digna. Y es un capítulo que realmente te toca y es muy potente, muy potente. Una de las cosas que más me ha gustado de la novela, quizá la que más me ha sorprendido, es la figura del narrador. David Uclés, el propio autor, es el narrador, es quien nos cuenta la novela, quien nos cuenta la historia. Además, él señala en algún momento a dos personajes como sus bisabuelos. Te dice: estos eran mis bisabuelos. O sea, te está contando su historia y entonces lo hace como narrador. Pero es que el narrador pasa a ser uno de los personajes también de la historia. El autor se permite el lujo no solo de dirigirse a nosotros como lectores, sino también a los propios personajes de la novela, quienes consideran al narrador pues como esa figura que mueve los hilos, como si ellos fueran meras marionetas, ¿no?, en manos de este narrador. Incluso hay algún momento en que un personaje le dice a otro, le recomienda: encomiéndate que se encomiende a Dios o al narrador. Hay un momento muy divertido del narrador en que el narrador cita a Franco para hablar con él, le escribe una nota y le cita para hablar con él en el Alcázar de Toledo. Entonces se encuentran allí bajo una obra del Greco y hablan. Y bueno, el narrador le dice ciertas cosas desde la posición de que el narrador sabe lo que va a pasar después, pues mantiene una conversación con él. Es realmente muy curioso y muy divertido. Vamos a ver, mi valoración global de la novela ha sido muy difícil valorarla. De hecho, algunos días pienso una cosa, después pienso otra. Cuando empecé a leerla, para mí era un libro 5 estrellas seguro. Pero a medida que fui avanzando, fui cambiando de opinión. ¿Por qué? Pues
por lo que os decía, quizá porque soy una lectora que no me gusta, no disfruto demasiado con las partes bélicas de las historias y hubo partes que se me hicieron muy tediosas, hubo partes que se me hicieron muy largas, pero aún así sé que están muy bien escritas, sé que él es un gran conocedor de la historia de la guerra civil, y sé que está, pues eso, utiliza los recursos literarios muy bien, pero eso no quita para que a mí se me hiciera pesada en algunas ocasiones, que no tuviera las ganas de coger la novela todos los días para leer sin parar. En algunos momentos eso no me pasó, incluso era como, tengo ganas de acabar. Pero ¿qué pasa? Que después el final también me compensó mucho todo, ¿no? Una de las cosas por las que tampoco me ha gustado al 100% es porque he encontrado un poco descompensada la parte ficcionada con la parte histórica. Es decir, la parte de la familia de Odisto me pareció muy buena y me pareció un recurso genial para contarnos la historia de la guerra civil. Y yo pensaba que nos estaba contando la historia de la familia de Odisto, que se veían involucrados en la guerra civil. Pero a medida que iba leyendo y veía que había tantos datos sobre la guerra civil, pensaba que no, realmente lo que quería el autor era evidentemente contarnos la guerra civil y la familia era un poco una excusa. Y a mí me hubiera gustado que esta parte ficcionada de la familia hubiera tenido mucho más peso en la novela. De hecho, había para mí demasiados datos históricos. En algunos momentos me parecía que no era una novela, sino que era más bien ensayo. En algunos momentos, ¿eh? Yo no digo que fuera así, pero me pareció demasiado bombardeo hablando de la guerra, bombardeo de datos. Y a mí me hubiera gustado más leer más ficción. Bueno, pero eso es una cosa personal, pero bueno, las valoraciones son eso, ¿no? Es una cosa personal. Y después hubo otra cosa que hizo que yo bajara un poco la valoración. Por cierto, yo le puse un 4,5 estrellas, porque, bueno, lo apunto en mi cuaderno de lecturas, que si veis mi vídeo anterior os hablo de que tengo un cuaderno de lecturas y ya no utilizo Goodreads. Entonces yo puedo puntuar como me dé la gana. Bueno, de hecho no sé si en Goodreads se podían poner medias estrellas, creo que no. Pero bueno, el caso es que a mí 4 estrellas me parecían poco, pero 5 estrellas me parecían demasiado para una novela que me había generado tantas dudas en algunos momentos. Y una de las cosas que le hizo bajar la puntuación fue que en alguna entrevista he escuchado al autor y de su boca salía esa comparación de Jándula con Macondo, de Gabriel García Márquez. Y él decía que Jándula era el Macondo de Iberia. Y la verdad es que yo, claro, para mí García Márquez es mi autor favorito, 100 años de soledad es mi novela. Creo que es una grandísima novela, creo que utiliza y que el manejo del realismo mágico en esa novela es impecable. El universo que crea, el pueblo de Macondo, toda la repercusión que ha tenido en la historia de la literatura, es algo tan grande, tan grande, que el mismo autor, un autor de 35 años, que compare su Jándula con Macondo, me parece un poco fuerte. Me parece un poco fuerte. Está muy bien. Ha escrito una novela maravillosa, pero creo que eso le restó un poco de... Para mí le restó un poco de valor. Así es que sí, yo recomiendo profundamente la lectura de La península de las casas vacías. Me parece que un autor tan joven, que es su tercera novela, haya escrito una obra tan grande, tan completa, tan total, tiene muchísimo mérito. Y que ponga de acuerdo pues, a la crítica, al lector, eso es muy difícil y Uclés ha estado en lo alto de todas las listas y ya no sé por qué edición va la novela. Os lo pondré cuando edite el vídeo para saber por qué edición va ya. Ha sido un éxito rotundo. Pero es así, a mí me ha generado todos estos sentimientos y todos estos momentos, ¿no?, que os he contado en el vídeo. Espero que me digáis en comentarios si habéis leído esta novela, qué os ha parecido, si sois fans del realismo mágico,
¿Qué otras novelas de realismo mágico conocéis? Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dadle un like, no olvidéis suscribiros al canal y os espero en el próximo vídeo. Que tengáis muy buenas lecturas.